Efesios capítulo 6, verso 18. Veíamos cómo Dios está trabajando de una manera muy hermosa, hablando acerca del tema de la oración, porque es la base, es la herramienta, es el arma de nuestra milicia, que es poderosa en Dios. Amén. Y que no es carnal, sino que es poderosa en Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 18. Y vamos a meditar hoy en este día, hermano, en el tema que se llama el peligro de la oración. Vamos a estar meditando en este tema el día de hoy. ¿Ya tiene Efesios capítulo 6, verso 18? Amén. Bien, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí dejamos la escritura. Le ruego ocupe su lugar. Muchas gracias. El Señor ya añadió bendición a su palabra. Aleluya. Si hay una herramienta, hermano, para conquistar metas, si hay una forma de ayuda del cielo a la tierra, esa es la oración. Y realmente cuando nosotros entendemos que la oración es el puente entre el cielo y la tierra, déjeme decirle que nosotros no dejaríamos de orar, nosotros no dejaríamos de buscar, no dejaríamos de clamar, porque la oración es un principio, pero es algo que continúa. Después de la oración está el ruego, está la súplica y sigue el clamor. Es una escala ascendente. Alguien tal vez apenas conoce lo que es la oración, no sabe lo que es el ruego, no sabe lo que es la súplica y mucho menos sabe lo que es el clamor. Pero yo sé que Dios nos va a hablar el día de hoy y nos va a enseñar por medio de su palabra para medio entender esos temas que son profundos, pero cuando menos nos va a sentar las bases para poder conocer cuánta necesidad hace falta hoy de conocer lo que es la oración, porque quien lo entiende no deja de orar, el cielo no deja de funcionar y el Dios de la gloria no deja de proveer y no deja de pelear aquí en la tierra, porque el Dios de la gloria ha sentado sus bases aquí en la tierra, en las iglesias. En las iglesias estableció los ejércitos, porque Él es Jehová de los ejércitos. Tiene ejércitos aquí, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, y esos ejércitos están en iglesias. Quien sabe militar en el ejército de Jehová de los ejércitos, con la herramienta de la oración, desde ya le digo, es más que vencedor. No hay arma forjada que prospere contra Él, y todo lo que pide conforme a la voluntad del Señor, el Señor lo hace. No porque le pedimos, sino porque está dentro de su voluntad. Y ya lo hemos entendido. Y aquí tenemos una muy buena enseñanza de parte del perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, hermano, para tratar de correr el telón acerca de lo que es la oración. Porque la oración es tan importante que el enemigo lo sabe. Y se ha enfocado en evitar que el pueblo de Dios ore. Cuando el enemigo logra que el pueblo de Dios no ore, entonces comienzan a suceder tragedias, comienzan a venir problemas, comienzan a surgir enfermedades, comienzan a brotar necesidades. Y entonces la solución para que el Dios de la gloria sea Jehová Rafa, el sanador, que Jehová Jireh, el proveedor, extienda su mano a la tierra, tendrá que ser la oración. Pero tendremos que valorarla, entenderla, apreciarla, porque todo cristiano que ora jamás será derrotado. Amén. El diablo lo sabe y para eso se consiguió un buen ayudante. Es un ayudante, hermano, infalible. Le ayuda como usted no se da una idea a que el pueblo de Dios no ore. Y usted dirá, ¿quién es esa ayuda que el diablo se encontró, que le ha resultado tan buena? Se llama nuestra carne. Y le voy a decir algo, hermano. Cuando usted entiende que el mejor momento para orar es cuando usted no quiere, usted ya está del otro lado.
Porque usted va a pelear por orar. Porque detrás de esa pelea está su victoria, está su bendición, está su provisión. Y como el diablo lo sabe, echa mano de su aliado, que es la carne, para evitar que usted y yo podamos recibir la provisión que viene del cielo. Pero está descubierto. El Dios de la gloria nos ha abierto el panorama de la vida espiritual nuestra para entender que cuando menos quieras tú orar, es cuando más debes orar, porque detrás de eso está tu victoria. Ese aliado le ha resultado muy efectivo al enemigo. Todavía tal vez le esté causando problemas a algunos, pero Dios te estará dando la clave el día de hoy acerca de la oración. Porque cuando yo leí esta escritura, hermano, que dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, yo por un momento llegué a pensar que se refería a lo mismo que dice a los tesalonicenses, orar sin cesar. Y no, es totalmente diferente. Cuando uno analiza la etimología, las raíces del idioma donde se escribió el apóstol, el mensaje a los efesios, se da uno cuenta que no es lo mismo, hermano. Es algo distinto, es algo diferente, y eso es lo que pretendo tratar de traerte al entendimiento el día de hoy. ¿Cómo es este asunto de orar en todo tiempo? Porque es diferente a orar sin cesar. Orar sin cesar nos habla acerca de ese proceso de no separarnos, de seguir hablando con Dios, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos también ocupados en el transporte público, aunque estemos ocupados en alguna tarea, podemos en nuestra mente seguir conectados con el Señor, orando sin cesar. Padre, voy a atravesar la calle, Señor, tú sabes que está muy transitada, el semáforo no encendido, hay riesgo, ayúdame a pasar del otro lado. Estamos orando en la mente, estamos constantemente en la oración, no nos hemos separado del Señor. Pero este aspecto, hermano, de orar en todo tiempo es otra connotación la que tiene, y hoy vamos a tratar de desarrollarla, porque hay, hermano, peligro en la oración. Peligro no para usted, peligro para el reino de las tinieblas, si usted y yo logramos llevar una vida constante de oración. Peligro, hermano, hay peligro en la oración para el reino de las tinieblas, porque entonces los cojos andarán, los mudos hablarán, los ciegos verán, y el reino de los cielos será establecido aquí en la tierra. Hay peligro en la oración. A todo aquel que desea orar, hermano, les necesito hablar hoy a lo profundo de su corazón. Hermano, yo ya oro, qué bueno, hermano. Entonces usted no es como esa hermanita que cuando leyó en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Por eso dijo la hermana, ya ve, yo no oro. ¿Por qué? Porque mi esposo se llama César, y la Biblia dice que yo no ore con César. No había entendido. Pero todo aquel que entienda la oración va a entender que es una de las armas más poderosas que Dios nos ha provisto a los cristianos para poder ser más que vencedor. Y entonces lo que no se podía, se podrá. Lo que no era, será. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la herramienta para que eso se logre en nuestras vidas se llama oración. Necesitamos orar, hermanos. A comunión nos llamó el Señor, dice la Escritura. La intimidad de un creyente con su Dios es necesaria para poder conocer lo que Él explicó en San Juan 15:15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora le quiero llamar amigos, porque les he dado a conocer, dice el Señor. Hermano, la oración nos da a conocer lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios necesita de nosotros, de su iglesia, de todos los proyectos que tiene para la humanidad. La oración es la única vía de acceso para poder conocer su voluntad. Su palabra también, pero la más directa es la oración. Es contacto directo, intimidad con el Señor. Y cuando se refiere el Señor a orar en todo tiempo, hermano, está hablando de un tiempo kairos, de un tiempo específico. Porque hay momentos en que uno de pronto llega a sentir, por alguna razón, la necesidad de orar, y usted no lo relaciona con nada. Usted de pronto dice, pues qué raro, ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana si yo soy bueno para el sueño? Nunca me levanto. Y hoy me despierto a las 3 de la madrugada. Le voy a decir por qué razón. Porque el Señor está
con usted, intimando en el tiempo kairos para advertirle algo, para señalarle algo. Y lo que dice: levántate, hijo, te viene un ataque, te viene una lucha, te viene una prueba. Ese es el tiempo kairos, orando en todo tiempo. Señor, pero estoy durmiendo en todo tiempo. Aleluya. No importa que estés durmiendo, si no te advierto, si no te ayudo, lo que te va a acontecer va a ser más terrible. Las consecuencias pueden ser eternas. Y es mejor dejar de dormir 1 hora, 2 horas, que perderte una eternidad en la condenación, o perder un familiar, o caer en una grave tentación. Y como todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dijo el Señor, y en el tiempo de Dios Él es el dueño del tiempo, dijo: es tiempo de que te levantes a orar. Si nunca me habla, Señor, ¿por qué hoy? Si yo siempre, Padre, soy re bueno para orar por las noches. Padre, te encargo a Pedro, te encargo a Juana. Señor, ahí le seguimos mañana. Ya no sé qué decir. Orando por las noches, hermano, de esa manera nunca va a acontecer nada en nuestras vidas. Porque el cuerpo, que es aliado del enemigo, se desactivó. De pronto le llegó la orden: cansado estás. Es más, hasta te canto una que es de tu iglesia: cansado del camino. Carne, desactívate. Y la carne está cansada porque es aliado del enemigo. Pero en el tiempo de Dios, cuando Dios, sobrepasando todo eso, de pronto tú despiertas por la madrugada, tienes lucidez, lo que tienes que entender: sí, Señor, heme aquí, ¿cuál es tu voluntad? Como se le instruyó a ese pequeño Samuel cuando el gran sacerdote había perdido la autoridad en Dios. El Señor se dirigió con el único que tenía la vía acceso abierta, la oración abierta, y le habló al pequeño Samuel. Y como el pequeño no tenía experiencia, el sacerdote tuvo que instruirle: cuando te vuelva a hablar, le dices: heme aquí, porque es Dios quien te está hablando. Hermano, es Dios quien te habla por las madrugadas. Es Dios. ¿Por qué te habla? ¿Por qué no me deja dormir? Si yo regreso bien cansado cada que... Te voy a explicar por qué. Y para esto quisiera que me ayudaras a buscar en tu Biblia, por favor, Marcos capítulo 14, verso 38. Te voy a pedir que me busques, por favor, en la versión lenguaje actual, David. Marcos capítulo 38, y usted búsquela en su Biblia, por favor. Escojo esta versión porque está un poco más clara, y ahí es donde vamos a entender lo que le estoy diciendo. Marcos capítulo 14, verso 38. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Marcos capítulo 14, verso número 38. Vamos a encontrarla en esta versión, que es lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Usted está dormido tranquilito y le llega el Señor: no te duermas, te viene una prueba y la fuerza que tienes no te es suficiente, no te alcanza, no te da para vencer, y lo que necesito es que te pongas en oración, porque quiero fortalecerte, porque quiero avisarte, porque quiero darte la estrategia, la forma, la manera como vas a escapar de esas artimañas que el enemigo, yo ya sé que te va a hacer. Y la instrucción es orando en todo tiempo. Uno piensa: es que, hermano, es que para eso se distribuyó el tiempo, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir. ¿Y Dios? ¿Que es el dueño del tiempo? ¿Dónde quedó? ¿Y Dios? ¿Que es el que estableció el orden de la vida? ¿Dónde quedó? Él se puede agarrar la hora que quiera, el momento que quiera, y te va a poner tanta lucidez y el deseo de orar como no lo habías tenido. Cuando eso te suceda, entiende: Dios te quiere avisar, te viene una prueba, te viene un problema. Te convendría ponerte a orar en ese momento, porque es el tiempo kairos de Dios que te está avisando para prepararte y avisarte. Hermano, pero es que ¿cómo es posible si este libro ya casi lo acabo? Si es lo que
que yo necesito para hacer mi tesis en la escuela. 10 pasos para hacerme rico en 5. Mire, cómo me gustaría terminar este libro. Y dice, Señor, ora. Ya casi lo acabo, ora. Es el tiempo, Kairos de Dios. Es el tiempo que tú necesitas. No sabes si tendrás de ahí en adelante horas, minutos o segundos antes que te llegue la prueba o te llegue el ataque. Y el Señor en su momento, que nunca llega tarde, te dice, es ahora. Pero ¿no será que podría después? ¡Ora! Cuando el Señor te hable, es conveniente obedecer. Orando en todo tiempo, no importa que estemos trabajando, no importa que estemos durmiendo, no importa que estemos leyendo. Cuando el tiempo Kairos de Dios viene a nuestras vidas, es porque nos quiere avisar, nos quiere ayudar, no nos quiere perturbar, nos quiere bendecir. Esta es protección de Dios también cuando no la hemos entendido. Por eso dice el apóstol, orando en todo tiempo. Yo quisiera mostrarte una escritura interesante. Mira cómo también nuestro Señor tan sabio, que en el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 15, búscalo por favor, nos da también una enseñanza, nos da una lección acerca de orar en todo tiempo. San Juan capítulo 6 verso 15. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿A qué cree que fue al monte? El Señor pasaba orando, noches enteras, días enteros, madrugadas enteras, mañanas enteras. A él lo que le fortaleció fue la oración. Cada prueba, cada lucha, cada necesidad que surgió fue suplida por medio de la oración y siempre se encomendaba al Padre. Y en esta ocasión le llegó, ¿verdad?, la oportunidad de hacerse famoso. ¿Va? Hermanos, ¿cuántos likes quieren? ¿A quién no le gustaría ser famoso? ¿Verdad? Hoy en día es una tentación por el Instagram, es una tentación por las redes, por el Facebook. Tratar de subir esta tontería solo con tal de ser reconocido, solo con tal de darse a notar, de darse a conocer. Y yo no digo que sea del todo malo, pero dedicar tanto tiempo a eso y no dedicarle tiempo a la oración sí es malo. Yo puedo decir, no puedo orar, no tengo tiempo, trabajo, estudio, hago aquí, hago allá, y 3 horas en Facebook. ¿Por qué no le quitas poquito y le das a la oración? Porque hay tiempo para todo, dice la Escritura, todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y yo creo que hay tiempo para Facebook, pero también hay tiempo para orar. Porque lo que Dios quiere hacer es advertirnos, es avisarnos y no hacernos famosos, hermano. Si no, hermano, imagínense si a alguno se le ocurriera hacerse famoso y eso fuera la vida eterna. Ay, hermano, nos inventábamos lo que sea, hasta un papel higiénico sabor naranja. Hermano, pero no se trata de ser famoso. Se trata de agradar a Dios. Se trata de encontrar gracia en su presencia y una vez hallando gracia en su presencia, serle útil aquí en la tierra. Y es por medio de la oración que es el Señor que nos va a estar guiando, como dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y nos va a decir, hoy no, hoy espérate. Va a decir, hoy dale a la derecha, hoy dale a la izquierda. Hermano, con esa dirección, la palabra del Señor correría como fuego aquí en la tierra. El problema es que la carne, aliado del maligno, ha derrotado a muchos. Y les ponen tantas cuestiones, que si redes, que si cansancio, que si horas extras, que si aquí, que si allá. Cuando entendemos que el tiempo es de Dios, pero mayormente el Kairos, que es tiempo específico para persona específica, en el momento específico, es porque Él tiene un trato directo conmigo. Y no es con el de adelante, no es con el de atrás, es conmigo. Cuando sea, en el momento que sea. Si sientes orar, ora, ora,
porque Dios sabe lo que está haciendo contigo y te va a llevar a un buen término. Aleluya. Te hablé que en Efesios 6:18 el apóstol Pablo nos habla aquí de una especie de escalafón, ¿verdad? Por medio de la oración. Porque hay otras partes también donde nos habla del mismo asunto. Pero cuando nosotros entendemos la oración, hermano, nosotros entendemos a veces la oración solamente como un lapso, un momento en donde yo tengo que estarle diciendo a Dios, tú eres bueno y yo no tengo. Señor, qué bueno eres y no tengo, dame. Sí, aleluya. Señor, tú eres bueno, no tengo, dame. Y la oración modelo, pues usted la conoce, es distinta, ¿no? Primero el reconocimiento. Tú eres Dios, tú eres Señor, estás en los cielos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como tú la haces también allá en el cielo. Señor, que todo esté bajo tu dominio, bajo tu control. Y no se haga lo que yo quiero. ¿Verdad? Pero cuando nosotros entendemos que eso de la oración es algo más que solo agradecer y pedir, vamos a abrir nuestro panorama más amplio y se va a transformar en peligro. Peligro. Peligro por la oración. Porque entonces ya estaremos afectando al infierno con nuestras oraciones. Porque no nos quedamos limitados solamente a decirle al Señor gracias por la vida, gracias por la casa, gracias porque tengo donde congregarme, gracias por esto, gracias por aquello. Señor, ahora la siguiente columna. Padre, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello, y yo sé que tú eres proveedor. Gracias, Señor. Amén. Y la oración es algo más. Es una herramienta de batalla. Es algo que a nosotros nos da la victoria cuando sabemos cómo se desarrolla, porque el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y yo le pregunto a usted, ¿qué buena batalla encuentra usted pelear con alguien? Y más pelear con alguien que no vemos. El diablo nos ve y nosotros no lo vemos. ¿Cómo le podemos golpear? ¿Cómo le podemos afectar? Si no es el mismo Dios que sí lo ve a él y me ve a mí. Y yo tengo que saber las estrategias de Dios y no las estrategias mías. Aleluya. Amén, amén. Y las estrategias de Dios son más efectivas siempre. Y cuando empezamos a subir ese escalafón, primero encontramos que orar es bueno, porque lo hizo la madre del profeta Samuel. Pero eso es una forma de oración que a veces es probable que el dolor sea tanto que tenemos que ni siquiera palabras salen de nuestras bocas para poder expresarle a Dios, pero Él ya conoce nuestro corazón y sabe de qué cosa tenemos necesidad. Eso es oración, puede suceder. Pero hay otro grado que se llama ruegos y súplicas. A nosotros en las iglesias a veces nos enseñan, hasta parece que le estamos dando órdenes a Dios. Yo decreto y yo declaro. ¿Y quién te dio autoridad a ti? Si el que hace las cosas es Dios. Pero así nos enseñan desafortunadamente, y no nos enseñan que a Dios hay que rogarle. Porque es fácil ordenar, porque es fácil pedir, pero no es fácil rogar. Por eso digo al Señor, cuando tú vayas a orar, tienes que comenzar bien. Enciérrate en tu aposento. Si te da pena rogar en público, si te da pena elevar tu voz en público, enciérrate en tu aposento. Eso comienza bien, se llama oración. Pero si ya quieres suplicar y llegar hasta el grado de clamor, eso ya no es callado ni es secreto. Eso ya es un gemir constante, sí, es un dolor insoportable, es una desesperación de saber que estás a punto de perderlo todo, y si no es Dios, no habrá quien te ayude para poder solucionar ese problema. El clamor de nuestra alma necesita llegar al cielo, porque la promesa no es ora a mí y yo te responderé. Eso no es la promesa. La promesa es clama a mí y yo te responderé. Pero nos encontramos en la tierra de pronto conceptos de seres humanos que no entienden, solamente se quedaron estancados en el concepto de la oración, no han avanzado más, creen que ya lo saben todo, y entonces de pronto comienzan a decir, hermano, no levante la voz, se me calla. ¿Por qué, hermano? Me perturba. ¿Usted no tiene el dolor que tiene el otro?
Usted no tiene la desesperación que tiene el otro. Usted sí se puede callar, el otro no se puede callar. Porque él ya está en otro grado. Está clamando. Y eso le agrada a Dios y es bíblico. Pero cuando nos quedamos solo en la oración, podemos cometer errores. Y le tengo un ejemplo bíblico, miren. Vamos a ver el mayor, Hebreos 5:7. Vamos a ver el mayor ejemplo de esto. Hebreos capítulo 5, verso 7. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Vea lo que dice ahí. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y ¿qué? Y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que Cristo estaba en todas esas etapas, miren, orando, rogando, suplicando y clamando. Completo el equipaje de una necesidad para que pueda ser suplida. Pero imagínese usted, Pedro, vamos a orar. Pedro, acompáñame. Sí, Señor, ahí voy. Ay, pero es de noche. Es que andar con Jesús, hermano, es 24/7. No hay horarios. A veces usted le puede mirar a los creyentes bolsas así como, pero no son para ir al mandado, hermano. Servir al Señor es 24/7. Amén. Y va a ser en la madrugada, y va a ser en el domingo, y va a ser en el lunes, y va a ser en el martes, y el soldado tendrá que decir amén. Pero a veces habrá que estar clamando, a veces hay que estar elevando la voz porque hay desesperación, porque parece que todo se va a caer, desbaratarse, destruirse, y hay que estar en un grado de batalla espiritual clamando. Imagínense a Pedro, a Jacobo y a Juan acompañando al Señor en el Getsemaní, y en el Getsemaní escuchando ellos el clamor de Jesús. Ay, Jesús, bájale. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Jesús, pues si ni siquiera te corretean ni te persiguen. Shh, ¿para qué tanto ruido? Shh, perturbas a los demás. Ellos no estaban en la situación de Jesús. Y Jesús estaba clamando. Y lo que estaba haciendo Jesús es: Padre, pasa de mí esta copa. Por eso se retiró un poquito. Para que no se conturbaran, para que no malinterpretaran, y se retiró un poquito de ellos para poder clamar con libertad y poder decirle Señor, pero con aquella autoridad que hizo tronar el cielo y hasta el infierno también. Pero era la voluntad de Dios que se cumpliera lo establecido, pero nuestro Señor lo hizo. Pero hay otro ejemplo, miren, vamos a Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, verso 46. En una congregación hay de todo. Hay quien ora, hay quien ruega, pero también probablemente haya quien clame. No te sientas mal. Aprende a concentrarte en tus necesidades en Dios y desarrolla lo que Dios te ha permitido desarrollar. Marcos 10, 46, ¿lo tienes? Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué dice? Él clamaba mucho más. ¿Cómo que me van a callar? Como ustedes no sienten lo que yo siento. Ustedes no están ciegos y yo sí estoy ciego. Claman que tiene necesidad, hermano. Y el que no la tiene se la lleva a reales. Cállate, me perturbas. Pero el que tiene necesidad no se va a callar, hermano. Él va a derramar su alma delante del Señor.
Y no es para incomodarte a ti ni para molestarte a ti. Y cuando suceda, aprende a callarte tú. Porque estoy seguro que cuando este hombre estaba clamando, yo estoy seguro que en más de alguna ocasión volteó con aquellos que le querían que dicen: cállate tú, porque tú no me entiendes a mí. Y no tienes misericordia. Y la palabra dice: si supieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Está bien, barres el templo, acomodas sillas, haces esto, haces aquello. Está bien, pero no tienes misericordia. Y eso nos sucede en ocasiones a muchos de nosotros, ¿verdad? Queremos arreglar a cinchazos a Juan y a Pedro porque no entendemos. Pero en esta área tenemos que entender a Dios y al prójimo. Porque Gálatas 5:14 dice que toda la ley se resume en esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. No entiendes a tu prójimo, estás fallándole a Dios. Y gracias a Dios que palabra hay, porque vamos a continuar en Efesios 6:18. Ya entendimos lo que es el clamor, o medio entendimos, pero veamos lo que continúa diciendo el apóstol Pablo aquí, que es el tercer punto que estoy manejando aquí. Y dice aquí: velando en ello con toda perseverancia y súplica. Pero antes de llegar a eso, habla de suplicar en el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero es que nuestro clamor, oración, petición, ruego tendrá que ser espiritual, ¿verdad? Porque en alguna ocasión recuerdo que alguien en algún momento pidió permiso para pasar a dar un agradecimiento al frente, y lo que hizo fue que lo que quería era pedir oración. Y pasó a sus hermanos: paz de Cristo, le doy gracias a Dios por esto, por aquello, pero quiero que oren por mí para divorciarme, porque ya no aguanto a mi marido. Eso no es espiritual, eso está contra la palabra de Dios. Y la oración, hermano, tendrá que ser espiritual, influida por el Espíritu, gobernada por el Espíritu, instruida por el Espíritu, porque déjenme decirle que lo que termina diciendo esta parte dice: tendrá que suplicar por todos los santos. Y para eso se necesita Espíritu Santo. Para que otro me importe a mí, se necesita el Espíritu Santo, porque casi siempre lo que yo hago es pedir por mí, por mí, por mí, por mí y para mí. Como decía una persona que tenía un problema en su brazo, ¿verdad? Tenía un problema en su brazo, no lo podía doblar, y decía: primero yo, luego yo, y enseguida yo. Egoísta. Pero cuando uno aprende a rogar por los otros, se cumple lo que dice la palabra del Señor: dad y se os dará. ¿Cuándo vendrán los hermanos a visitar a mis hijos para que se conviertan? ¿Cuándo fuiste tú a visitar a los de los otros? Dad y se os dará. ¿A cuándo le interesará al pastor orar por mis hijos? ¿Cuándo oraste por los de él? No es queja, es enseñanza. Dad y se os dará. Tendrá que ser espiritual, porque cuando alguien es espiritual no hay elementos carnales que son aliados del maligno. No hay envidia, no hay daño, no hay orgullo. Hay Espíritu, y el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. En una ocasión, unos ayudantes de nuestro Señor, que eran muy espirituales, ¿verdad? Vamos a verlos dónde están. Están en Lucas 9:54. Eran bien espirituales, que a veces sucede eso en las congregaciones. Hay gente muy espiritual, y mis respetos, pero cometen errores. Lucas 9:54, por favor. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque, hermano, pastor, es que este no está haciendo lo que usted dijo, lo corremos. Usted no sabe qué espíritu es. Es que a veces los sentimientos traicionan, hermano, y se ponen del lado del otro. Y revolvemos gimnasia con magnesia. Y ya no nos sale la ecuación. Pero para que todo salga bien y resulte bien, tendrá que ser una vida espiritual, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si queremos alejarnos de la condenación que nos atrae la carne y sus placeres o sus deseos, entonces nos vamos a ir por un camino torcido y equivocado. Pero si queremos agradar a Dios, tendrá que ser una vida espiritual. Y por fuerza, eso comienza con oración. No hay vida espiritual si no hay oración. Y orando en todo tiempo no va a haber estorbo. ¿Por qué? Porque, hermano, usted no me conoce, usted está hablando a puro tanteo. Usted no me conoce. Sí, lo conozco. Y no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a todos. Y se lo voy a mostrar, mire, con la palabra del Señor. Romanos 8:26, por favor, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente en esta interpretación bíblica de Romanos 8:26, Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver lo que dice, mire. Amén. Romanos 8:26 de Nueva Traducción Viviente. Aleluya, ¿se está gozando? Amén. ¿O se está probando? No vaya a ser que le suceda como le pasó a un hermano que vino al culto y de pronto el mensaje como que no le estaba agradando y ¿por qué vine? Pues para que aprendas. Romanos 8:26. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y nos pone un ejemplo, mire. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Se da cuenta? Solo doblamos nuestras rodillas: Señor, que no vaya a fallar el tren eléctrico cuando vaya al culto. Padre, que todo salga bien y me saque esa despensa que se está rifando. Y lo que Dios quería era otra cosa. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo nos orienta. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Ya me lo imagino, pobre Espíritu Santo, cómo le habrá batallado conmigo, hermano. Cuando yo me hincaba a pedirle que me sacara la lotería, el Espíritu Santo, yo creo que clamaba por mí, le decía: Padre, dale luz a este bruto. Se quiere sacar la lotería y no sabe que es para matarse. Hermano, pues me lo podría gastar en tomadera y en otras cosas. Así vivía. Porque si oraba era para que me diera, porque así me habían enseñado que Dios daba. No había conocido el verdadero Dios. Como hoy, gracias a Dios, ya lo conocemos. Y hoy por la palabra estoy seguro que usted lo sigue conociendo. Porque estoy seguro que a cada instante Dios nos habla. Dios nos provee de su misericordia, de su gracia. Nos abre puertas donde no podíamos entrar por nuestras propias fuerzas. Y nos habla a lo profundo del corazón, como estoy seguro que está sucediendo ahorita. Porque esta obra no es obra de hombre. Es obra de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. Y a veces, hermano, como en alguna ocasión alguien se le dijo: para que haciendo reír hagas llorar. A veces así llega la palabra. Parece que nos saca una risa, pero cuando la medita uno, lo pone a uno serio. Sí, tienes razón, Señor. Ese es mi problema. Esa es mi debilidad. Y se lleva uno el mensaje para su casa. Y ahí es donde termina uno bendecido. Orando en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego y con todo clamor. La oración no es solamente orar por orar, hermano.
Le ruego que se ponga de pie, por favor. Vamos a ir cerrando.